Mi nombre es Roger Rodríguez, soy periodista y me crucé con estas noticias, como ya recuerdo. Con el correr de los años uno va buscando determinado tipo de temas y esos temas se encuentran a uno, y este ha sido uno de ellos. No olvido cuando leí las ediciones de La República del relato de Salsipuedes de Porle. Recuerdo los líos que se armaron en ese contexto, porque uno vinculado al gremio de la prensa sabía las cosas que estaban pasando porque no estuviera trabajando ahí. Me crucé con Pizerno, con algunas investigaciones de Pizerno que generaron alguna polémica por descubrir aquellas cartas de Rivera que nadie quería encontrar y que estaban ahí, simplemente las tenían escondidas. Siempre me acuerdo, una de las cosas más terribles que yo vi en el Parlamento fue en la sesión de homenaje de Pibel Devoto, que el senador García Costa dijo como simpatía que Pibel era una garantía para los blancos y los colorados porque los documentos que no estaban de acuerdo, Pibel los escondía. Y eso me pareció una cosa terrible, porque en definitiva se fue haciendo una historia oficial acordada según las conveniencias políticas de una y otra parte, y el documento real no importaba. Yo siempre peleo por la verdad y creo que la verdad es, la historia puede ser, pero esa verdad es lo que hay que encontrar. Y la verdad duele para todos lados, porque cada vez que encontramos la verdad no siempre lo que nosotros pensábamos que eran los buenos son tan buenos, y no hay ni buenos ni malos, ¿no? Hay cosas mucho más grises. El tema de Baimaca Perú fue otro de los temas que me convocó periodísticamente cuando andaban jugando con sus huesos y sus ADNs. Tuve algún encuentro con Antonio Mercader por ese tema en su momento, y algunas presiones incluso para que se dejase de publicar en las publicaciones donde uno estaba ese tipo de noticias. Y creo que una de las cosas más divertidas que pude hacer en el tema de las cartas de Rivera fue, sin decir que eran esas cartas de Rivera, mostrarle la firma a una reconocida historiadora riverista, con todo ese tupé de docente, dijo sin duda que esta es la firma de Rivera. Y entonces todo esto lo escribió él. Y cuando le leyó lo que tenía escrito, empezó, bueno, no, en realidad él puede haber firmado y otro escribió y todo ese tipo de cosas, pero era la autenticidad de la carta, y dejarlo publicado en blanco y negro es el gran tema. Yo estoy de acuerdo con que la memoria se hace colectiva, la memoria la tenemos todos, pero hay que bajarla a tierra. Siempre le digo a los compañeros que han sido protagonistas de la mal llamada historia reciente, para mí es una historia presente, que todas sus memorias tienen que escribirlas y acumularlas, porque no se la pueden llevar. Y hay muchos que se están llevando esas historias que por A o por B no quisieron, porque pensaron que eran el pedacito más insignificante de la historia, o pensaron que ellos en realidad no fueron tan protagonistas, y sin embargo ese pedacito de historia, uno que trabaja en investigación en este tipo de casos, era la conexión entre dos historias que cerraban perfectamente y terminan de confirmar una verdad. No tengo la menor duda que este nuevo libro de Porle es un aporte brutal. Yo no conocía la historia del ruso y me impactó tremendamente. Veo que hasta por ahí la filmación, en su momento trataré de verla. Me impactó tremendamente porque no creo que sea posible que ni García Márquez pueda inventar esa historia. O sea, no es posible, cuando uno se encuentra, se lo comentaba Pepino a la entrada, que cuando vos lees una historia, un testimonio tan rico, tan cerrado, tan brutal, es real. De tan increíble que tiene que ser real, porque no, la verdad siempre le gana a la ficción. No es posible que la ficción le gane a la realidad. El tema de Salsipuedes sin duda me trae a mí otra de las peleas que uno tiene, que es el tema de la impunidad. Y Salsipuedes, como los genocidios de otros pueblos,
tengo muchos amigos armenios, son impunidad. Pero yo siempre digo que la impunidad es el no castigo de un delito. Esa es la impunidad. La impunidad es que vos puedas cometer un delito y que nadie te pueda hacer nada, o que nadie te haga nada, o nadie quiera hacerte nada, tengan miedo de hacerte algo, o sencillamente las reglas de juego y las normas de convivencia son violadas directamente y no se hace lo que se debe hacer en la aplicación de la justicia, en la aplicación de la verdad, del saber. Y ese no castigo es lo que provoca lo peor, la cultura de la impunidad. La impunidad es el no castigo y la cultura de la impunidad es su consecuencia. Y vivimos en una cultura de impunidad. Vivimos en una cultura de impunidad no solo por la impunidad impuesta por la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado en el 86, o por las trampas hechas en los plebiscitos, o por los miedos de este, aquel o el otro, o por la mentira de tal otro. Vivimos una cultura de impunidad porque nosotros mismos asentamos esa cultura de impunidad. Y vivimos una cultura de impunidad porque ya veníamos de una cultura de impunidad. Una cultura de impunidad que tiene que ver con el genocidio charrúa, desde el surgimiento de la nación uruguaya. Pensar que el nacimiento de la nación uruguaya es el intento de exterminio, que me encanta lo que dijiste, no están exterminados, el intento de exterminio y el genocidio de otra nación, es terrible porque ¿qué pies? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es la nacionalidad uruguaya, celeste, garracharrúa, etcétera, etcétera, que vamos a estar gritando en el Mundial? Entonces yo termino de convencerme de que la cultura de la impunidad empieza en el espejo. La cultura de la impunidad está ahí enfrente. Cada mañana cuando nos miramos al espejo. Somos nosotros, con nuestras acciones, con nuestro pensamiento, con nuestros compromisos, con nuestro voto, los que asentamos o no asentamos la cultura de la impunidad. Somos nosotros la cultura de la impunidad. Y ese es un desafío que tenemos ante el espejo, al cual no le podemos mentir. Entonces, al no mentirle a eso, nos exige comprometernos, y nos exige comprometernos en todas estas líneas. Porque ¿qué pasa? Cuando se genera una impunidad, y su consecuencia es una cultura de impunidad, la cultura de impunidad no es solo el intento de olvido, el intento de tapar ese delito concreto como el genocidio charrúa, o la realidad sobre los desaparecidos y dónde están, o quién fue que hizo qué en determinado momento de la historia. El problema es que eso se repite en la cultura de la impunidad. Y si yo no castigo al que cometió tal delito, puedo hacer lo que quiera. Entonces la cultura de la impunidad en Uruguay determina que no solo no se castiga a los responsables de crímenes aberrantes contra la humanidad, sino que se permiten otros delitos. Delitos de cuello blanco, delitos de acomodamiento, delitos de corrupción, delitos políticos. Y no importa, porque ¿qué vamos a estar cobrándole a este si a aquel no le hicimos nada? Esa ley de compensaciones del fútbol, volvamos un poco al fútbol. Si aquella patada no me la cobraste, ¿qué me vas a estar cobrando esta? Por más que te haya quebrado una pierna. Entonces miramos y tenemos una perlas y perlas en esas cuentas de impunidad, que van de cosas que nos empezamos a olvidar. Y nos empezamos a olvidar qué fue la historia del Cangrejo Rojo, nos olvidamos qué fue lo que pasó con la caída de los bancos en los 60 o en los 80, quién pagó esas cuentas, o cómo surgieron las AFAP, o qué estamos pagando los cincuentones ahora cuando tengamos que pagar lo que no tendríamos que haber pagado nunca, o qué le pasa a aquel que se acomodó en tal lado, o por qué pueden utilizar una tarjeta corporativa como se les ocurre. Y ese es el problema. Encontrar la verdad, establecer la memoria histórica de los hechos, concientizarla en la sociedad, entender que acá hay una charrúa, eso, comprometerse a ese contrato social de convivencia, implica muchas cosas. Pero lo primero, sin duda, es el espejo. Y a partir del espejo seguir peleándola, porque esto no se termina hasta que se termina. Y en ese seguir peleándola tenemos a gente que no la deja pelear cuando quiere pelearla,
y va a seguir peleándola aunque sea por el costado. En eso también yo estoy comprometido. Hoy no trabajo en ningún medio, soy responsable de transparencia de la Intendencia y eso me obliga a otro tipo de verdades. Estoy peleando para adentro, en vez de ser el Torquemada, estoy peleando para que den documentos desde adentro para afuera. Es un compromiso bastante lindo y escribo en mi muro. Dije, el día que no tenga medio voy a escribir en las paredes, estoy escribiendo en un muro Facebook. Más o menos estamos ahí. Y por lo tanto digo, mi compromiso de seguir investigando, mi compromiso de seguir estando. Y en este caso, sin duda, mi compromiso de seguir estando con ellos, con la verdad, y elogiando demasiado todo lo necesario a que se lea el trabajo de Porley, que ha recogido de la vida y la memoria, además de lo propio, de la vida y la memoria de un personaje impresionante, pedazos de historia que tenemos que seguir asentando. Muchas gracias. ¿Anudado me tenés? ¿Y si lo hacemos más fácil? Hola, sos antropólogo, por eso. Hola, buenas noches. Después le contesto al bar. De la academia. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo esta actividad. Durante mucho tiempo estos temas fueron apropiados por diferentes espacios de conocimiento y racionalizados en compartimentos estancos. Y creo de que el paso cualitativo en este tema que nos preocupa a todos, de rever nuestro pasado como nación, es una tarea de todos. La ciencia hace lo que puede y está bien que lo haga. Pienso yo defiendo mi negocio. Porque si decimos verdad y justicia, decimos verdad, y la verdad pues, claro. Por otro lado tenemos el otro lado, es que nos encargamos de deserotizar el arte y la historia, pero bueno, cada uno, yo creo que la reciprocidad de todas las miradas es lo que enriquece el problema, que revela todos los lados que no se ven. Y memoria e identidad se instituyen y memoria y olvido se instituyen en identidad recíprocamente. Y había mucho olvido, pero si le empezamos a meter más memoria, un poco empezamos a compensar. Y es verdad que de repente pasó mucho tiempo, que esto estuvo en el cono de sombra, que estuvo en el armario, pero no es lo más importante todo el tiempo del que no se habló. Lo importante es que empezamos a hablar. Y eso, por ahí tenemos la ilusión de que los uruguayos somos una nación como las otras naciones del mundo. Y a veces hay que mirar y charlar más con el espejo, como dice Roger, porque hay que asumir que somos un país joven, que somos un país en construcción, que las narrativas oficiales, como decía Roberto Walsh, si hay una narrativa oficial seguramente hay otra por algún lado, y es la que buscamos, y se sustituyen las narrativas. La historia hace fuerza, la sociedad civil hace fuerza, la academia arrima datos cuando la gente demanda veracidad, que hay que demostrar este tema, eran 20, eran 40, estos debates técnicos, bueno, vamos a ver, nos remangamos, no hay problema, es una tarea de todo. Pero tenemos que saber también de que somos todos juntos. El pasado es un espacio donde valen los significados que le da mucha gente y a veces parecen opuestos pero conviven, y eso es el proceso de patrimonialización, de construir una memoria colectiva como algo propio y que puede significar algo para él y para mí algo distinto, y al mismo tiempo conviven, todos esos significados conviven, y la razón por la que nos reunimos todos hoy es diferente. Si ella viene de un lado, Roger vio la luz prendida y tocó timbre, a mí me pasa algo parecido. Bueno, los que estudiamos antropología ya de entrada nos metimos en este túnel buscando saber un poco más de todo esto. Primero eso, quería señalar de que si vamos a enunciar un problema, vamos a enunciarlo en sus justos términos, no es el fin del mundo, no es que hemos sido traicionados, pero tenemos la posibilidad de cambiar. Esto es un país muy joven y que aquí hubo un proyecto político que fracasó, y está claro, y fue el de la homogenización, de pensar, es decir, fue una oferta de ese estado de bienestar, del vallismo, somos todos iguales, nos ponemos la túnica blanca todos, entonces no vemos la ropa del pobre y la ropa del rico abajo, somos todos iguales. Era una oferta interesante, pero evidentemente que esa oferta a una sociedad no le alcanzó, no éramos tan excelentes, el ejercicio regular de la democracia representativa fue una ilusión, era el esqueleto y eso se rompió,
y la gente salió a buscar cosas más auténticas dentro de sí. Y ese es el proceso que estamos viviendo. Estamos asumiendo la diversidad cultural no como un problema, como lo vio Valle, que la diversidad cultural era un problema y que había que homogenizarla y que había que ocultarla y proponer algo nuevo. Decir, no somos una nueva generación, una nueva especie humana los uruguayos. Arrastramos los problemas que ha arrastrado la historia de la humanidad, el venir de vertientes culturales diferentes. Y en este tema hay muchas cosas que están allí complicadas, ¿no? El reconocimiento del genocidio, decir qué fue lo que realmente ocurrió, es un poco vergonzoso para un Estado, y el Uruguay va quedando solo, ¿no? Creo que Australia reconoció, Bachelet reconoció hace poco tiempo, así los Estados lo están haciendo naturalmente. Yo tengo confianza de que eso va a pasar. Me parece importante eso, de que cada uno buscando recuperar su lugar en la historia, otros echando un poco de luz, y de la diversidad más grande vamos a descubrir el capital social que es la diversidad, porque ese proyecto de que éramos todos igualitos, todos homogéneos, bajado de los barcos y no de las pirámides, todos aquellos estereotipos se desaparecen rápidamente cuando se resquebrajan las viejas identidades, ¿no? Que pensaban de que éramos una Suiza, ¿no? Una metáfora que no resistió la segunda mitad del siglo XX. Y pienso que es importante también el hecho de que convivan las diferentes maneras de construir o de recuperar los elementos que conforman esta memoria. Y de la academia hacemos lo que podemos, pero hay montones de cosas que no han sido calificadas como académicas y sin embargo son fundamentales. La antropología misma ha tenido necesidad de pegarse unas duchas con Aguajane en este tema, y ha cambiado, ha asumido que lo que era un objeto de estudio es un sujeto de derecho, y son cosas que ha cambiado. Este tema se hablaba de otra manera antes, hoy día el lugar en el que está es este, si no es más un objeto de estudio del pasado abstracto, que está en una pintura, que está en una anécdota, en un monumento, sino que es otra cosa, y que nos ayuda a descubrir también, porque yo creo que hay eso de la extinción, como decía Mónica, la extinción, los dinosaurios se extinguieron, pero es muy hipócrita la hipótesis, la analogía de la extinción del indio aquí. No, hubo exterminio, no fue que hubo una explosión solar y se extinguieron como los dinosaurios. La responsabilidad histórica también es una cuestión que nos involucra a todos. Y creo que el Uruguay hay un problema muy grande estructural, y nos cuesta mucho pensar de que éramos un poco destacados en el contexto americano, pero sin embargo tenemos un racismo estructural y súper cruel, y es muy fuerte, ¿no? Y eso, insisto de vuelta en lo que decía Roger, es decir, de que cada uno de nosotros de alguna manera somos portadores de prejuicios, es decir, no solo somos un país es joven, con un montón de estereotipos que ya no aguantan más y se están desarmando, sino que somos un país a medio de colonizar. Nosotros pensamos que la independencia marcaba el fin de la colonización, y no, para nada. Nosotros seguimos colonizados, pensamos como personas colonizadas y estamos reproduciendo los estereotipos de la época colonial en muchísimas de estas cosas, y aquí y eso es un análisis importante que también lo tenemos que hacer desde cada uno. Yo celebro el hecho de que estemos todos preocupados por esto. Nos interesó con Octavio participar cuando el proyecto de los lugares de memoria. Fuimos a pelear con la gente que estaba redactando la ley. Dijimos, no puede ser que los lugares de memoria sean únicamente para el pasado reciente. Si nosotros queremos censurar y pensar sobre los genocidios y de ahí sacar valores, reflexión sobre valores, me parece que las herramientas tienen que ser para todas las injusticias. No puede haber un lugar de memoria para el pasado reciente, un lugar de memoria para la Shoah, un lugar de memoria para el genocidio armenio, y al final el genocidio a los armenios no les interesa tanto el genocidio de los judíos no les interesa tanto a los armenios, ni los judíos y los armenios son solidarios con el de los indios. Entonces, ¿en qué educación de valores nosotros estamos construyendo si encapsulamos nuestro genocidio? Entonces me parece que ahí también tenemos que reflexionar más sobre las herramientas que proponemos que están llamadas a resolver estos problemas, porque si largamos herramientas imperfectas vamos a darle más imperfección a los problemas. Nada más digo que estoy muy contento de estar acá y de que se mezcle la ciencia con los testimonios familiares más profundos, con el arte,
y que todos seamos capaces, en la medida de lo posible, de recuperar esa diversidad que nos va a enriquecer como nación. Gracias.